Me es grato saludarlos en esta nueva sesión de clase, donde trataremos un tema muy importante, de mucho interés, especialmente para ustedes. Siempre han existido leyes. Aún desde la creación, Dios les dio a Adán y Eva instrucciones precisas de lo que debían hacer y no debían hacer. Les señaló claramente cuáles serían sus deberes y cuáles serían sus derechos. La importancia de contar con normas y límites para el buen funcionamiento de cualquier grupo humano no puede cuestionarse. Las reglas del juego deben estar perfectamente definidas para el logro de cualquier iniciativa humana. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la LOGNA. ¿Qué es la LOGNA? La LOGNA es una ley denominada Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la cual entró en vigencia el 1 de abril del año 2000. Una de las primeras cosas que hace la LOGNA es diferenciar entre niño, niña y adolescente. Esta establece que niño o niña es toda persona con menos de 12 años de edad y que el adolescente es toda persona con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Estas precisiones son muy importantes porque influyen en la asignación de responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los límites establecidos por la propia ley. La primera vez que se establece en una ley la diferencia entre niño, niña y adolescente. Esta considera a los niños, niñas y adolescentes como personas, no como objetos. Les permite opinar y participar en diferentes actividades de su interés. Les reconoce a todos los niños su condición de sujetos plenos de derechos, con deberes y también obligaciones, habilitados para demandar, actuar y proponer. ¿Cuál es entonces el objeto de la LOGNA? El objeto de la LOGNA es regular los derechos y garantías, así como los deberes y responsabilidades relacionadas con la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes. Además, como explica esta lámina, esta ley refuerza el concepto de familia como célula fundamental de la sociedad, por lo que le da gran importancia a las obligaciones que tiene como responsable principal, inmediata e irrenunciable en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son entonces los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Observemos esta lámina con detenimiento. Tienen derecho a la vida, la salud, la seguridad social, la protección en casos de conflictos armados. Tienen derecho a la educación, al acceso a la información, a preservar su identidad, a tener un nombre y una nacionalidad, a no ser separado de sus padres, es decir, tener una familia, a la libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad de religión, a la recreación y a la cultura. También tienen derecho a la protección y seguridad, a la participación libre y plena y al desarrollo completo de su vida. Además de estos, también los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos de la exposición a material pornográfico, a películas o videojuegos que inciten a la violencia, así como a la venta de licores y cigarrillos que inducen al vicio. También la LOGNA establece los deberes. ¿Cuáles son entonces los deberes de los niños, niñas y adolescentes? Entre los deberes están, primero, honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsables. También esto lo establece la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esto? La misma ley lo dice, siempre y cuando sus órdenes no violen los derechos y garantías de los niños. En segundo lugar, respetar los derechos y garantías de las demás personas. Cumplir sus obligaciones en materia de educación,
honrar a la patria y sus símbolos y cualquier otro deber que sea establecido en la ley. Muchas veces hacemos énfasis solamente en mis derechos. Yo tengo derecho a expresarme con libertad. Yo tengo derecho a dar mi opinión sin que se burlen y rían de mí. Tengo derecho a vivir en un lugar seguro, sin amenazas, sin maltrato, sin discriminación. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pensar, ¿hasta dónde llegan mis derechos? ¿Existe un límite para ello? Por supuesto que sí. Mi derecho llega hasta donde comienza el derecho de los demás. Esa frase funciona como reguladora. Quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros. Para ser más claro, tu libertad termina donde empieza la mía. Un ejemplo sería, si tú tienes derecho a la educación, entonces también tu compañero tiene derecho a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes entorpecer el derecho de esa persona a tener educación. Cuando estás en un salón de clase y tú tienes una conducta indisciplinada, te llaman la atención a cada momento, interrumpes la clase, entonces tú estás violando, estás quitando el derecho a tu compañero de aprender, de escuchar y de educarse. Dicho y comprendido todo esto, ahora voy a explicarles en qué consiste la actividad que se va a realizar. Primero, debes escribir esta clase en tu cuaderno. Una observación, no lo vayas a llevar al colegio y tampoco envíes fotos. Este cuaderno se revisará al final del lapso. Segundo, busca en la lona los artículos 3, 8, 50 y 80. Escríbelos en tu cuaderno de clase. Y el taller que se va a hacer va a consistir en lo siguiente. Envía a tu profesora un audio explicando muy brevemente, primero, uno de los artículos que escribiste en tu cuaderno. Segundo, vas a explicar por qué es importante establecer normas sociales. Tercero, vas a explicar en qué consiste la responsabilidad en los actos individuales y grupales con respecto a tus deberes y tus derechos. Y por último, vas a explicar con un ejemplo hasta dónde llegan tus derechos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en la próxima clase.